Podcast Canal Senior. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast en Canal Senior. En el episodio de hoy hablamos con las cofundadoras de Coaching for Business, dos mujeres emprendedoras que ayudan a pequeñas y medianas empresas a mejorar el funcionamiento de su equipo directivo. Tal y como ellas dicen, y cito textualmente, creemos en el crecimiento sin límites de las personas y en su mejora continua con la ayuda de las herramientas adecuadas. Ahora nos explicarán todo esto en profundidad, pero antes de nada las voy a presentar. Merche Idoate e Isabel Velasco, bienvenidas a Canal Senior, ¿cómo estáis? Pues muchísimas gracias, encantadísimas de estar aquí contigo este ratito. Eso es, muchas gracias y nada, encantadas de compartir este tiempo con vosotros. Lo primero que os voy a preguntar es que me contéis qué es Coaching for Business y cómo decidisteis lanzaros a esta aventura. Pues mira, Coaching for Business es un proyecto que nace como resultado de nuestras largas carreras profesionales. Las dos venimos del ámbito de multinacionales, de haber trabajado como directivas durante más de 25 años. Y la verdad es que llegó un momento en nuestras vidas profesionales en las que nos dimos cuenta de que nos apetecía quizás, ¿no? Empezar a devolver todo lo recogido, todo lo aprendido durante tantísimos años, empezar a devolverlo para poder ayudar a otros a también, bueno, pues mejorar, trabajar, generar impacto, ¿no? A través de la herramienta del coaching. Las dos nos conocimos en el máster de coaching ejecutivo que hicimos en el año 19, hace ya 5 años que nos animamos a crear este proyecto. Y bueno, así es como nace. Nos conocemos, encajamos, tenemos una trayectoria vital y profesional muy similar. Entendemos que el coaching es una herramienta muy potente para acompañar y ayudar a las personas a conseguir lo que quieren y sobre todo en el ámbito ejecutivo, que es donde nosotras nos movemos, ¿no? Sí, bueno, pues como has dicho, ¿no? Nosotras después de una etapa larga profesional coincidimos en ese máster de coaching ejecutivo y descubrimos que, bueno, que esa etapa iba a cambiar y que teníamos mucho que ofrecer y que aportar y nos hemos enfocado en trabajar con dueños de empresas, con CEOs, con sus equipos directivos, con cualquier equipo que necesite evolucionar, que esté viviendo una situación en la que no está avanzando y con nuestra ayuda pueda hacerlo, ¿no? ¿Cuáles fueron los desafíos más fuertes a los que tuvisteis que hacer frente al principio? He de confesar, en mi caso, fue la gestión de agenda. Y suena a lo mejor un poco raro, ¿no? Porque he dicho que he trabajado como directiva muchísimos años y parece que ¿no? Una ejecutiva y la agenda es la misma cosa. Pues precisamente, ¿no? El pasar de una agenda completamente llena, ¿no? Más bien manejada por otros, ¿no? Que estaba siempre, ¿no? acelerada, a tener una agenda que era absolutamente mía y que yo era la que iba a decidir, ¿no? en qué dedicar mi tiempo, cómo debía organizarme, qué parte había, ¿no? más de negocio, qué parte era para mí misma. Yo creo que una de las grandes cosas que para mí ha supuesto este cambio, ¿no? este ser emprendedora, es justamente esto, ¿no? el poder priorizarme como persona, como mujer, cuidarme. Y bueno, yo creo que para mí ese fue el primer reto, ¿no? El cómo gestionar mi tiempo de una forma completamente diferente. Y evidentemente a nivel de negocio, yo creo que el saber explicar, ¿no? Conseguir explicar qué hacemos, a quién ayudamos para pues justamente llegar, ¿no? a nuestros clientes potenciales. Yo creo que esa parte más comercial, digamos, para mí fue uno de los mayores retos que afrontamos, ¿no? Y Isabel, para ti. Eso es, sí, para mí yo no tuve tanto esto de la agenda, quizá porque, bueno, yo soy a lo mejor un poco más anárquica
Entonces, yo iba construyendo mi agenda según mis propias necesidades, tanto personales como profesionales y de estudio también y de aprendizaje. Y mi gran dificultad fue empezar a ver a las empresas desde otro punto de vista, ¿no? Con otro prisma, entender cómo podía explicar lo que yo podía ofrecer, ¿no? Para que realmente vieran el valor. Porque una cosa que creo que hemos tenido en común siempre Merche y yo es que hemos visto el valor que podemos ofrecer. Y entonces, para mí, traducirlo de manera que mi cliente potencial lo entendiese y lo valorase, pues fue, incluso sigue siendo algo a lo que le sigo dando vueltas para que lo vean de la manera más potente, ¿no? Y más rotunda. O sea, que en vuestra opinión, ¿nos ha costado tener cierta credibilidad frente a vuestros clientes en algún momento? Al principio era realmente saber quién era nuestro cliente, ni siquiera haya la credibilidad, ¿no? Elegir muy Elegir. bien a quién podríamos verdaderamente ayudar, ¿no? Yo creo, ¿no, Isabel? Sí, mira, yo acabo de tener una reunión con un potencial cliente o referidor de clientes y cuando le explicamos en qué podemos ayudar, en qué trabajamos realmente, lo ven, pero llegar nosotras a hilarlo de manera continuada para que se vea el valor que tiene, es un trabajo que ya te digo, seguimos trabajándolo porque lo tenemos muy claro, el servicio está muy bien estructurado y lo que nos encanta es que el cliente lo vea y lo, digamos, lo interiorice, ¿no? Vea el beneficio que va a tener. Mm. Bueno, para todo esto, como nexo, como base, utilizáis una metodología que se llama madurez directiva empresarial. Querría que me contarais un poco en qué consiste, cuáles son sus fases. Bueno, pues es una metodología que, como te venimos contando, ¿no? Como el servicio que hemos diseñado ha ido evolucionando y hemos ido creando. Estamos muy orgullosas, ¿verdad, Merche?, de esta metodología porque es nuestra obra, por decirlo de alguna manera, y viene de ese compendio de experiencias y aprendizajes que hemos tenido durante toda nuestra carrera y durante toda nuestra formación. Eh, Nos gusta dividirla en 5 fases, que muy rápidamente la primera es de diagnóstico junto al CEO de cuál es la situación del equipo, la segunda es entender con el equipo cuál es su punto de vista también de la situación, luego una tercera fase en la que desarrollamos habilidades, las necesarias que hayamos detectado, una cuarta fase donde se trabaja de manera más individual con cada uno de los componentes del equipo o de la empresa, para ver qué situación tiene cada uno y si hay algún reto personal en el ámbito profesional de cada uno de ellos, y al final trabajamos con el equipo. Digamos, vamos de la visión que se tiene desde arriba, entrando en cada uno de los individuos y trabajando primero con ellos de manera individual y luego en grupo. ¿Por qué? Para que la organización avance. Nuestro objetivo es ese, ¿no? Y bueno, esa es un poco la estructura de la metodología. No sé si quieres añadir algún detalle, Merche. Sí, el concepto en sí, ¿no? Madurez directiva empresarial, ¿no? Al que llegamos después de darle vueltas y fue como de repente, ¿qué es esto, no? Es esto. ¿Qué queremos decir realmente? Como te decíamos, nosotras estamos especializadas, nos queremos enfocar en equipos directivos, ¿no? Porque entendemos que dentro de las empresas, de las pymes, de las pequeñas empresas con las que trabajamos, ahí está la clave, ¿no? De cualquier cosa que vaya a ocurrir en la empresa. Todo viene desde allí, ¿no? Desde arriba. Entonces, para nosotros la madurez directiva es realmente la capacidad que tiene el equipo de trabajar absolutamente alineados, enfocados y de alguna forma independientes como tal, de tener al CEO, ¿no? Tomando decisiones. Digamos que para nosotros madurez directiva significa eso, ¿no? Que el equipo directivo pueda llevar a la empresa con total autonomía y visión. Para nosotras eso supone
liberar al CEO para verdaderamente enfocarse en estrategia y enfocarse en el futuro de la empresa, ¿no? Que creemos que es más, a lo mejor, su rol. Entonces, madurez directiva a nivel individual, los directivos tienen muchísima madurez. Por supuesto, son grandísimos profesionales que han llegado ahí y que por supuesto que está demostradísimo. Pero nuestro enfoque es al equipo, ¿no? Y el equipo como un ente, como una única persona, ¿no? Compuesta de estos directivos de los que hablamos. Nosotras creemos que la madurez directiva se representa, o sea, viene cuando desarrollas 5 habilidades clave, ¿no? Es la comunicación eficaz, la gestión de los conflictos de manera productiva, tomar decisiones de forma consensuada, rápida y acertada, ¿no? Que al final ahí hay un reto en el mundo de hoy de tanta vorágine, ¿no? Y de tanta rapidez. La resiliencia, por supuesto, y la empatía, ¿no? Entonces son como 5 habilidades que nosotras en nuestra metodología evaluamos, ¿no? En ese diagnóstico que decía Isabel, que hacemos con el equipo, pues tenemos nuestras herramientas que hemos diseñado precisamente para entender cuando empezamos a conocer y a trabajar con un equipo es en qué punto estáis de todas estas habilidades, porque esto es lo que conforma el poder llegar a ser un equipo absolutamente preparado y que pueda trascender, ¿no? No solo operar, sino además también trascender. Estas habilidades que evaluáis, supongo que lo hacéis de una forma continua, pero no sé si tenéis mini objetivos o objetivos a medio plazo para llegar a esta, no sé si medís el éxito de vuestro trabajo con respecto a una empresa con algunos factores en concreto. Sí, mira, de entrada los objetivos, lo cierto es que los pone el propio equipo, ¿no? Para empezar, cada equipo es muy consciente. Cuando decimos equipo también está incluido el CEO, es decir, es un grupo de personas que están trabajando absolutamente para una cosa, una visión, algo muy concreto. Entonces, después de hacer el diagnóstico, la devolución de ese diagnóstico con nuestros resultados y la visión de lo que ellos nos han expresado, es un trabajo muy bonito con el equipo para ¿vale? Entender entonces, para llegar a vuestra visión, donde queréis ir, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis que trabajar? ¿Cuáles serían los objetivos? Y entonces nosotras después vamos a ir midiendo lo que son, más que el objetivo, digamos, el sistema que montan para llegar a ese objetivo. Al final los sistemas son los que van a permitir que si funcionan, te lleven al objetivo, ¿no? El objetivo al final es un dato duro. Por ejemplo, un sistema es las reuniones, ¿no? ¿Cómo es la calidad de vuestras reuniones? ¿Qué debe de ocurrir en una buena reunión? En cuanto a forma, contenido, participación, roles, ¿no? Entonces, nosotras no somos nadie para decidir si tienen que incrementar la venta un 30%, pero sí somos alguien para decir esta reunión no ha sido productiva porque no se ha cumplido el protocolo que hemos establecido, etc. Isabel, no sé si es difícil aplicar en vosotras mismas lo que tratáis de conseguir con vuestro trabajo. No sé si me explico. El hecho de saberos muy bien la teoría, ¿no? Pero ¿cómo es aplicarlo en vosotras como empresa? Pues mira, nosotras lo aplicamos en otras empresas porque nos lo aplicamos a nosotras mismas. De hecho, nuestro día a día fluye con la madurez directiva empresarial. O sea, lo que dice Merche, los directivos, los profesionales, por supuesto que son validísimos y están formadísimos y su madurez es indiscutible. Pero encajar, ¿no? Encajar con el equipo que tienes, en este caso Merche y yo. Bueno, pues Merche y yo somos personas antagónicas realmente. Y a lo mejor en eso está la fluidez y nuestro éxito, porque hemos sido capaces de ser muy empáticas, de entender dónde está la frustración de la otra persona, de entender cuál es su objetivo. Aplicamos una comunicación absolutamente honesta
cuidando muchísimo las palabras que utilizamos, y fíjate que ya nos conocemos desde hace casi 7 años, cuidamos mucho el lenguaje, pero siempre damos el mensaje, ¿no? De hecho, es muy gracioso ver nuestras propias reuniones porque nos decimos una cosa y nos la reformulamos. Perdona, que te lo voy a volver a decir de esta otra manera, ¿no? Entonces, de hecho, fíjate, yo creo que esta metodología la hemos construido a base mucho de nosotras mismas, ¿no? De cómo hemos creado, hablábamos al principio, este ha sido nuestro emprendimiento, ¿no? Somos un ejemplo claro del emprendimiento senior, silver, como lo queramos llamar, de haber acabado una primera fase de nuestra carrera, plantearnos la segunda etapa de nuestra vida profesional y decir, yo quiero cambiar esto. Y aprendo y traigo toda la experiencia y todo el conocimiento de mi carrera profesional, lo junto con las habilidades que he adquirido con el coaching ejecutivo y con eso empiezo mi segunda carrera. Y la hemos trabajado de esa manera. Yo agradezco al universo que me haya entregado a Merche como socia porque hace un análisis exhaustivo de cada respiración casi que tenemos como equipo. Entonces, y yo igualmente agradezco tener a Isabel en mi vida porque es una creatividad y una imaginación y una, no sé, a veces digo yo, es como estar en el espacio, yo que siempre soy en el suelo, ¿no? Bien atada, y tengo a mi aire que me, en fin, me ilumina, ¿no? Os complementáis muy bien, entonces. Sí, claro, la verdad es que sí. Pero trabajándolo, efectivamente, como ha dicho Isabel, ¿eh? No es algo que surja así como así, porque podríamos perfectamente no habernos entendido de ninguna de las maneras. O sea, yo reconozco, yo soy una mujer de procesos y entonces para mí enseguida veo el Excel, la tabla, y claro, si yo no salgo de esa, ¿no? de esa estructura para hablar con Isabel el siguiente trimestre, pues... Que se marea cuando ve las tablas. Sí, pero y también al contrario, también ella al contrario. O sea, Isabel muchísimas veces entra a hacer Excel porque sabe que es la forma en que yo lo voy a ver. Eso es. Entonces, bueno, es cierto, es así. No sé si teníais pensado en algún momento de vuestra vida profesional emprender, o esto os ha llegado casi por azar, por casualidades de la vida, por cómo se van derivando los acontecimientos vuestros, tanto personales como profesionales. Contadme cómo llegáis a eso y bueno, al final si es algo que realmente tenemos como la idea de que se busca, voy a emprender, voy a hacer esto, o casi que surge. Pues mira, en mi caso yo he tenido 2 etapas de emprendedora, digamos. Cuando yo acabé mi carrera de estudiar, yo estudié farmacia, nunca ejercí de farmacéutica, y acabé la carrera y vi que la profesión no me interesaba, entonces hice un máster, hice un MBA. Y en ese MBA se me quedó grabado a fuego el emprendimiento, ¿no? La invitación continua que había de emprendimiento, pero otra faceta me ganó y entré en el mundo multinacional de carrera, de lo cual estoy súper satisfecha y orgullosa. Y luego cuando llegó esta etapa en la que hice el máster de coaching ejecutivo, sí que ahí... más que un emprendimiento fue un revulsivo vital. O sea, ahí se mezcla, y no sé si le pasa a más personas, ahí se mezcla esa madurez ya de, ya he vivido esta carrera, ya conozco, diría, todo lo que puede ofrecer el mundo corporativo de la gran corporación, ya he estado con los equipos, ya he estado con las estructuras, ya he entendido el proceso, ya... Y quiero otra cosa, quiero liberarme, quiero explorar, quiero ser yo individuo, ¿no? Y entonces ahí se junta también la etapa profesional, se juntan las necesidades de las organizaciones, que como todos los que estamos en este canal senior sabemos que llega un momento que cumples 50 y parece que ya a lo mejor tienen que sustituirte. Entonces, pues puede que había todos esos elementos, ¿no? La propia organización, mi formación en coaching, mi cansancio
de ese entorno y se juntaron los astros y las personas y bueno, me atreví a dar el paso, ese fue mi caso. Yo en mi caso no, por supuestísimo que no. Pero, o sea, mi padre tenía una empresa familiar, la había fundado su padre y trabajaban los 3 hermanos allí, una empresa, era una serrería. Y yo desde muy niña vi que aquello era horrible. Muchísimo trabajo, muchísima preocupación, por supuesto que también alegrías, pero en general yo creo que lo que vivíamos era más pues lo que ocurre con tantísimas pequeñas empresas y autónomos que tenemos en este país, ¿no? Muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, 100%. Entonces, mi padre con eso efectivamente nos dio a todos una educación, nos dio oportunidades y yo decidí, por supuestísimo, buscar una empresa y yo trabajé en una empresa 27 años en la misma empresa, que he de decir que es casi una empresa familiar porque fue nacer, claro, crecer la propia empresa, ¿no? Desde muy chiquitita, nace en Madrid en los años 70 y hasta hoy, ¿no? Que es un grupo multinacional, sigue siendo un grupo multinacional muy potente. Y yo crecí dentro de esa empresa. Jamás me había planteado un emprendimiento hasta que llega el momento, como bien decía Isabel, que yo creo que es muy común, también por desgracia, en nuestra sociedad, en el que se te plantea pues, un cambio en la empresa, un cambio de dueños, un cambio de dinámica, lo que fuera, que decido salir, ¿no? Yo cuando empezamos este proyecto, yo paralicé, yo seguía trabajando en la empresa, no tenía con eso un problema. Para mí era como, bueno, una nueva vía maravillosa para lo que decía al inicio, ¿no? Poder devolver de lo que yo tengo, poder aportar a los demás. Después ya, efectivamente, fue esto me encanta y quiero dedicar todo mi tiempo a esta actividad. Y sin embargo, diré que no rechazo volver a trabajar por cuenta ajena. No quizás en una multinacional, no quizás en una gran corporación, porque bueno, ya está, ya estuve muchísimo tiempo ahí, quizás en empresas más pequeñitas. No rechazo volver con otros roles, más bien de consultor, asesor, pero quiero decir, al final, en el fondo se trata, desde mi vivencia, ¿no? de eso, de seguir aportando. Desde lo que yo sé, este trabajo, ¿no? Creo que es importante para todos nosotros saber dónde está nuestra fortaleza, lo que se nos da bien, lo que nos apasiona y de eso intentar hacer lo máximo posible en nuestro día a día. Merche, Isabel, por ir terminando, os voy a preguntar qué le diríais a una persona que ya tiene más de 55 años y que dice, me apetece lanzarme con este proyecto, quiero emprender con esto otro. ¿Qué le diríais? ¿Un consejo? Bueno, pues el primer consejo es que no tenga miedo. El tener más de 50 años hoy implica que te queda casi la mitad de tu vida por vivir. Entonces, si ya con 50 tenemos miedo, qué triste lo que espera, ¿no? Entonces, no tener miedo y evaluar y hablar con distintos foros, generarse una red de apoyo, indagar, autocrítica, autoanálisis, el más bestia y el más amoroso, o sea, los dos. Y escribir y hacer tu mapa y entender qué tienes y qué quieres y a dónde vas y hablar y buscar el apoyo por todas partes, conversaciones, el que sabes que te va a criticar mal, el que sabes que te va a criticar con cariño, en fin, no dejarlo, o sea, sobre todo avanzar, hacer un plan, el objetivo ya está, ahora hacer un plan e ir haciendo esas etapas y muchísima energía, vaya, que al final si lo buscas lo acabas encontrando. Fijaros que para mí quizás no es tanto el qué hacer, ¿no? En tu emprendimiento, tener claro quiero hacer esto, sino para qué lo quiero hacer. Porque si tú de repente, ¿no? haces ese trabajo de autoconocimiento, como dice Isabel,
de entender el motivo último por el que vas a lanzarte en un proyecto, que tiene ¿no? sus cosas buenas, pero también sus dificultades, el quedarte con el para qué sobre todo, porque a lo mejor acabarás consiguiéndolo a través de esta idea que tienes hoy o a través de otra idea que se te va a ocurrir mañana, pero sí cumplirás un poco con lo que quieres hacer, ¿no? Como propósito. Y sobre todo rodearte, red, networking, hablar con mucha gente, escuchar, hablar, que te cuenten. Sí. Importantísimo, no estar solos nunca. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, Isabel, Merche, un placer teneros en Canal Senior. Gracias por vuestra cercanía, por vuestra confianza y por compartir vuestra historia, que al final creo que es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros oyentes. Y nada, que ha sido un verdadero placer teneros aquí. Nos vemos en la siguiente. Muy bien, Muchísimas muchas gracias. Un abrazo. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.